Issei 10 capítulo 7. Lo que queda después del combate. El aire helado comenzó a disiparse lentamente. La escarcha en el suelo se resquebrajó en pequeños fragmentos, perdiendo su forma mientras el campo de entrenamiento volvía, poco a poco, a la calma. El silencio que quedó no era el de antes. Ya no estaba cargado de tensión, sino de algo más profundo, algo que aún se estaba acomodando. La figura de Big Chill se desvaneció en un destello verde. Un instante después, Issei Oudou volvió a su forma humana. Respiraba con cierta pesadez, pero no estaba agotado. Era más bien el cansancio de alguien que había estado pensando demasiado, mientras peleaba. Bajó ligeramente la mirada. Y habló. Ya entendí tu punto. No fue una derrota. Tampoco una rendición. Fue aceptación. Frente a él, la enorme figura de Ultimate Mongousaur permaneció inmóvil por un segundo, hasta que el cuerpo de Ben Tennyson volvió a cambiar, regresando a su forma humana con la misma naturalidad con la que había peleado. Ben lo observó en silencio. No con superioridad, sino con la mirada de alguien que reconoce ese momento exacto, porque ya lo vivió antes. ¿Así? Su tono no era burlón. Era directo. A ver. Cruzó los brazos ligeramente. ¿Qué entendiste? Issei levantó la vista, encontrándose con la suya sin esquivar. Que no se trata de ser más fuerte. Pausa. Buscó las palabras. Ni de pelear como un héroe perfecto. Su expresión se endureció un poco, pero no por enojo, sino por sinceridad. Se trata de saber qué hacer, en el momento correcto. El viento pasó entre ellos, llevándose el polvo restante. Ben no respondió de inmediato. Lo miró unos segundos más. Evaluando. No está mal, dijo al final. Pero te falta algo. Issei frunció ligeramente el ceño. ¿Qué? Ben suspiró, llevándose una mano a la nuca. Dejar de hacerlo solo. Silencio. Esa frase no golpeó como antes. Pero tampoco fue ignorada. Issei desvió la mirada apenas un segundo. Eso no es tan fácil. No era una excusa. Era un hecho. Ben sonrió un poco, no con burla, sino con cierta comprensión. Nunca lo es. Pausa. Pero tampoco es opcional si quieres llegar más lejos. Arriba, Gwendolyn Tennyson observaba la escena con calma, notando el cambio en la postura de Issei. Ya no estaba a la defensiva, pero tampoco completamente abierto. Max Tennyson simplemente asintió en silencio. Sabía que ese tipo de conversaciones no terminaban en un solo día. Abajo, Issei exhaló lentamente. No prometo nada. Ben encogió ligeramente los hombros. No te lo pedí. Pausa. Y entonces, con una ligera sonrisa ladeada, añadió. Pero ya no estás donde estabas hace rato. Eso, Issei no lo negó. Porque también lo sabía. El combate había terminado. Pero lo importante. Apenas estaba empezando. El campo quedó en silencio. No un silencio incómodo, sino uno que venía después de entender algo importante. Sin decir más, Issei Oudou comenzó a caminar, metiendo las manos en los bolsillos mientras se alejaba del centro del campo. Su paso era tranquilo, pero no relajado. Había algo en su postura, una carga que no desaparecía solo por haber comprendido el combate. No miró atrás. No dijo nada más. Simplemente, se fue. A unos metros, Ben Tennyson lo siguió con la mirada, sin intentar detenerlo. Sabía reconocer ese momento. Forzarlo ahora solo haría que retrocediera. Entonces levantó la vista. Arriba, en la estructura metálica, Max Tennyson y Gwendolyn Tennyson observaban en silencio. Ben sostuvo la mirada con su abuelo por un instante. No hizo falta decir nada. Max asintió apenas. Un gesto pequeño. Pero suficiente. Gwen dio un paso al frente. Hablaré con él. Su voz fue tranquila, pero decidida. No había duda en ella. Max la miró de reojo, con esa expresión que mezclaba confianza y advertencia silenciosa. Ve con cuidado.
Gwen asintió levemente. No voy a presionarlo. Y sin más, descendió. Issei ya se había alejado lo suficiente como para que el ruido del campo quedara atrás. Caminaba sin prisa, mirando al frente, pero sin enfocarse realmente en nada. Su mente seguía en la pelea, en cada movimiento, en cada error. Dejar de hacerlo solo, soltó el aire por la nariz, apenas. Como si fuera tan simple. No sonaba molesto. Sonaba cansado. No lo es. La voz llegó desde atrás. Firme. Serena. Issei no se detuvo de inmediato. Pero sí redujo el paso. Giró apenas la cabeza. Gwendolyn Tennyson se acercaba, sin prisa, manteniendo cierta distancia. No invadiendo. No imponiendo. Nunca lo es, repitió, ahora más cerca. Se detuvo a unos pasos de él. Pero tampoco es imposible. Issei volvió a mirar al frente. Si vienes a decir lo mismo que él. No. La respuesta fue inmediata. Eso hizo que Issei la mirara de reojo. Gwen no sonreía. Pero su expresión no era dura. Era, comprensiva. Ven, pelea de frente. Pausa. Yo no. Se acomodó ligeramente el cabello, sin perder contacto visual. Tú no tienes un problema de fuerza. Ni de inteligencia. Issei guardó silencio. Tienes un problema de carga. Eso lo hizo detenerse por completo. Te estás echando todo encima, incluso lo que no te corresponde. El viento sopló entre ambos. Issei no respondió de inmediato. Pero tampoco se fue. No confías en otros, continuó Gwen, no porque creas que son débiles. Pausa. Sino porque no quieres que salgan lastimados. Eso. Dio en el punto exacto. Issei apretó ligeramente la mandíbula. Si algo sale mal, soy yo el que tiene que arreglarlo. No fue una discusión. Fue una confesión. Gwen lo observó unos segundos. Eso suena bien. Pausa. Hasta que falla. Silencio. Y cuando eso pase, añadió con calma, no vas a necesitar más poder. Vas a necesitar a alguien más. Issei cerró los ojos un segundo. No en rechazo. Sino en pensamiento. No lo sé. Fue lo más honesto que pudo decir. Gwen asintió levemente. Y está bien. Se dio media vuelta, comenzando a alejarse. No tienes que decidirlo ahora. Se detuvo un segundo. Sin voltear. Pero no ignores lo que ya entendiste hoy. Y siguió caminando. Issei se quedó ahí. Solo. Como siempre. Pero esta vez. No completamente igual. Porque ahora. La idea de no estarlo, ya no sonaba imposible. Durante los 2 días siguientes, el asiento de Issei Oudou permaneció vacío. En la preparatoria Kwo, la ausencia no pasó desapercibida. Rias Gremory intentó mantener la compostura mientras revisaba papeles que no estaba leyendo realmente. A su lado, Akeno Imejima sonreía como siempre, pero su mirada se desviaba más de lo normal hacia la puerta. No ha venido en 2 días, murmuró Rias al final, incapaz de ignorarlo más. Akeno ladeó la cabeza. Y no ha dado explicación, eso sí es extraño, incluso para él. Más lejos, en otro salón, Ote miraba por la ventana sin escuchar realmente la clase. Sus dedos jugaban distraídamente con un mechón de su cabello. ¿Dónde estás, Issei? No había respuesta. Pero Issei no estaba perdido. Ni herido. Ni huyendo. Estaba entrenando. En las instalaciones de los plomeros, lejos del ruido cotidiano, el tiempo parecía moverse diferente. Ahí, durante esos 2 días, Issei no estuvo solo. Por primera vez en mucho tiempo. Llegas tarde. La voz de Ben Tennyson sonó desde el centro del campo de entrenamiento, con ese tono relajado que ocultaba intención. Issei, con las manos en los bolsillos, caminó hasta detenerse frente a él. No sabía que había horario. Ben sonrió de lado. No lo hay. Pero igual llegaste tarde. No era una discusión. Era costumbre.
A unos metros, Gwendolyn Tennyson observaba, apoyada ligeramente contra una estructura metálica, analizando en silencio. Estos 2 días habían sido distintos. No hubo misiones. No hubo enemigos. Solo entrenamiento. Y conversaciones. El primer día, Issei apenas habló. Respondía lo necesario. Nada más. Pero no se fue. El segundo día. Empezó a quedarse. Otra vez, dijo Ben, activando el Ultimatrix con un destello breve. Issei no respondió. No hacía falta. El Omnitrix reaccionó casi al instante, como si ya no necesitara ser activado, solo entendido. 2 figuras chocaron nuevamente. Pero esta vez. No era lo mismo. Ben seguía siendo mejor. Eso no cambió. Pero Issei ya no intentaba alcanzarlo con fuerza. Ni superarlo con impulso. Lo estudiaba. Lo obligaba a moverse. Lo hacía reaccionar. Eso fue mejor, comentó Ben después de esquivar un ataque y contraatacar. Pero sigues avisando antes de atacar. Issei se reincorporó sin quejarse. Tú también lo haces. Ben levantó una ceja. Sí. Pausa. Pero yo decido cuando lo notas. Gwen observó ese intercambio en silencio. Y entonces intervino. No te enfoques solo en él. Issei giró ligeramente la cabeza. ¿Entonces? En ti. Su tono fue tranquilo, pero firme. Ben no es tu meta. Es tu referencia. Pausa. Tu forma de pelear, no debería parecerse a la suya. Issei guardó silencio unos segundos. No como antes. No por rechazo. Por análisis. Entonces tengo que construir la mía. Gwen asintió levemente. Exacto. Ben sonrió apenas. Mira eso, ya piensa. El combate continuó. Una y otra vez. Sin prisas. Sin público. Solo 3 personas en un espacio demasiado grande. Aprendiendo cosas que no se enseñan en una sola pelea. Y aunque allá afuera, Rias esperaba, Ake no sospechaba, y Ope buscaba respuestas, Issei no pensaba en eso. Por primera vez en mucho tiempo. Estaba enfocado en algo distinto. No en salvar a otros. No en cargar con todo. Sino en entender cómo hacerlo mejor. Aunque eso significara detenerse. Aunque fuera solo por 2 días. El combate había terminado hacía unos minutos, pero el eco de los golpes aún parecía suspendido en el aire. El polvo se asentaba lentamente mientras el campo recuperaba una calma que no era del todo tranquila, como si aún guardara la tensión de todo lo que había ocurrido en esos 2 días. Ben Tennyson se estiró ligeramente los hombros y soltó un suspiro. Tengo hambre. No esperó respuesta. Voy por algo de comer. Y simplemente se fue, metiéndose las manos en los bolsillos como si todo aquello hubiera sido solo otro entrenamiento más. El silencio que dejó no fue incómodo. Pero sí, diferente. A unos metros, Gwendolyn Tennyson seguía de pie, observando el campo con esa calma analítica que parecía no abandonarla nunca. Issei Oudou caminó un poco, sin rumbo claro, hasta detenerse cerca de ella. No había prisa en sus movimientos. Tampoco urgencia por hablar. Pero lo hizo. Al principio pensé que eras la cara bonita del equipo. Gwen giró ligeramente la cabeza hacia él. Issei mantuvo la mirada al frente, como si decirlo directamente fuera innecesario. Ya sabes, la que se queda en la base, dando órdenes, haciendo planes. Pausa. Pero me equivoqué. Ahora sí la miró. Tus poderes anoritas, son fantásticos. No era lago vacío. Era reconocimiento. Y eso, en alguien como Issei, tenía más peso del que parecía. Gwen no sonrió de inmediato. Pero su expresión se suavizó apenas. Gracias. El viento pasó entre ambos, moviendo ligeramente su cabello. Hubo un pequeño silencio. No incómodo. Sino, natural. En este mundo, continuó Gwen con calma, ¿no hay alguien como yo? La pregunta no fue casual. Tampoco ligera. Issei frunció apenas el ceño. En este mundo.
Repitió las palabras, como si las estuviera acomodando en su cabeza. Giró el cuerpo lo suficiente para verla de frente. ¿Qué quieres decir con eso? Gwen sostuvo su mirada. Ya no como analista, sino como alguien que estaba decidiendo cuánto decir. Ben y yo. Pausa. No somos de aquí. El silencio que siguió no fue sorpresa inmediata. Fue procesamiento. Issei no reaccionó exageradamente. No preguntó de golpe. No dudó. Solo pensó. Eso explica algunas cosas. Su tono fue bajo, pero claro. Miró un momento hacia el cielo, como si buscara encajar piezas que hasta ahora no terminaban de coincidir. La forma en que pelean. La tecnología. Y ese estilo. Volvió a verla. No es de este mundo. Gwen asintió levemente. Venimos de otra dimensión. No había dramatismo en su voz. Solo verdad. Issei bajó la mirada un segundo. No sorprendido. No alterado. Solo, aceptando. Tiene sentido. Pausa. Supongo que eso también significa. Levantó la vista nuevamente. Que hay versiones distintas de todo. Gwen no respondió de inmediato. Pero su silencio confirmó más de lo que negó. El viento volvió a soplar. Esta vez más suave. Issei metió las manos en los bolsillos nuevamente. Entonces no solo estoy lidiando con alienígenas, demonios. Pausa. Ahora también con otras realidades. Gwen soltó una leve exhalación, casi una risa suave. Bienvenido al panorama completo. Por primera vez en esa conversación. Issei dejó escapar una ligera sonrisa. Pequeña. Casi imperceptible. Pero real. Porque en el fondo. Esto no lo alejaba del problema. Lo hacía más grande. Y aún así. No se veía abrumado. Se veía, decidido. El silencio entre ambos ya no era tenso. Había cambiado de forma, volviéndose más ligero, casi cómodo, como si en esos 2 días algo se hubiera ajustado sin necesidad de decirlo directamente. Issei Oudou mantuvo la mirada al frente unos segundos más, pensando, no en la pelea, ni en el entrenamiento, sino en algo mucho más simple. Algo que no hacía en mucho tiempo. Salir. Vivir fuera de la batalla. Metió las manos en los bolsillos, relajando ligeramente los hombros. No han salido de la base de los plómeros. Giró apenas la cabeza hacia Gwendolyn Tennyson. ¿Quieres salir a conocer Quo? La propuesta no fue improvisada. Tampoco forzada. Sonó natural. Gwen parpadeó una vez, sorprendida. No por la invitación en sí, sino por quien la hacía. Salir. Repitió la palabra suavemente, como si la estuviera saboreando. Durante esos días, todo había sido entrenamiento, análisis, estrategia. Incluso cuando hablaban, el fondo siempre era el mismo. Mejorar, entender, prepararse. Esto era distinto. Issei se encogió levemente de hombros. No es la gran cosa. Pausa. Pero es tranquilo. Miró al frente otra vez. Y, supongo que sirve para despejar la cabeza. No lo dijo directamente. Pero estaba implícito. Él también lo necesitaba. Gwen lo observó en silencio unos segundos. Analizando. Como siempre. Pero esta vez, no buscaba debilidades ni patrones. Buscaba intención. Y la encontró. No había estrategia detrás. No había cálculo. Solo. Una pausa. Una pequeña. Pero real. Está bien, respondió finalmente, con una leve inclinación de cabeza. Me gustaría verlo. Issei asintió apenas. Sin sonreír. Pero con algo más relajado en su expresión. Entonces vamos. Ambos comenzaron a caminar hacia la salida de la base. Sin prisa. Sin urgencia. Por primera vez desde que todo comenzó. No iban hacia una pelea. Iban hacia algo normal. Y aunque ninguno lo dijo en voz alta. Los dos sabían que ese tipo de momentos, eran más importantes de lo que parecían. Issei 10 capítulo 8 Lo cotidiano también cuenta. Quo no era una ciudad espectacular a simple vista.
No tenía rascacielos interminables ni luces que opacaran el cielo, pero había algo en sus calles, una calma que se sentía genuina. Las tiendas abiertas, el murmullo de la gente, el sonido lejano de una bicicleta pasando. Todo formaba una rutina que no necesitaba ser grandiosa para ser real. Issei Oudou caminaba con las manos en los bolsillos, avanzando sin prisa, como si conociera cada rincón del lugar sin necesidad de pensarlo. A su lado, Gwendolyn Tennyson observaba todo con atención, no como alguien perdido, sino como alguien que intentaba entender. Es más tranquilo de lo que esperaba, comentó ella, mirando alrededor. Issei asintió levemente. Eso es lo normal aquí. Pausa. Bueno, la mayoría del tiempo. Caminaron un poco más. Pasaron frente a una pequeña tienda donde el olor a comida caliente escapaba hacia la calle. Gwen se detuvo apenas un segundo, curiosa, pero no dijo nada. Issei lo notó. ¿Tienes hambre? Ella dudó un instante. Un poco. Sin decir más, Issei se acercó al local y compró algo sencillo. No fue un gran gesto, ni algo elaborado. Solo, natural. Le extendió la comida sin mirarla directamente. Prueba eso. Gwen lo tomó. Gracias. Le dio un pequeño bocado, analizando primero el sabor, y luego dejando escapar una ligera reacción de sorpresa. Está bueno. Issei dejó salir una leve exhalación, casi como una risa silenciosa. Te lo dije. Siguieron caminando. No todo fue conversación. De hecho, la mayoría del tiempo no lo fue. En una esquina, una anciana intentaba cruzar la calle con dificultad. Antes de que Gwen dijera algo, Issei ya estaba ahí, sosteniendo su brazo con cuidado, guiándola sin hacer ruido, sin llamar la atención. Con calma, ya casi. La dejó del otro lado y simplemente asintió antes de volver a caminar, como si nada hubiera pasado. Gwen lo observó. No dijo nada. Más adelante, un niño lloraba, claramente perdido. Issei se agachó frente a él, bajando su tono de voz. Oye, tranquilo. El niño levantó la mirada, aún con lágrimas. ¿Dónde viste por última vez a tus padres? Un par de preguntas simples. Una dirección. Un pequeño recorrido. Y minutos después, el niño estaba de vuelta con su familia. Otra vez. Sin reconocimiento. Sin pausa. Gwen caminaba a su lado nuevamente. ¿No usaste el Omnitrix? Issei negó levemente. No hacía falta. Pausa. No todo requiere poder. Pero no siempre era así. Un ruido seco rompió la calma unas calles más adelante. Un auto fuera de control avanzaba peligrosamente, generando gritos a su paso. La situación cambió en un instante. Issei no dudó. Un destello verde. Movimiento rápido. Preciso. Intervino lo justo, desviando el vehículo antes de que alguien saliera herido, y desapareciendo de la escena antes de que las miradas se fijaran demasiado. Cuando volvió, ya estaba caminando otra vez, como si no hubiera pasado nada. Gwen lo miró en silencio. No como antes. No analizando. Sino, entendiendo. No solo peleas como tú, dijo finalmente. Issei no respondió de inmediato. Vives como tú. Él desvió ligeramente la mirada. No es algo especial. Para ti no, respondió Gwen con calma. Pausa. Pero lo es. El sol comenzaba a bajar, tiñendo la ciudad de tonos cálidos. La gente seguía con su vida. Ajena. Tranquila. Issei metió las manos en los bolsillos nuevamente. Ser héroe no es solo pelear. Su voz fue baja. Pero firme. Es asegurarte de que esto. Miró alrededor. Siga siendo normal. Gwen sostuvo su mirada un segundo más. Y esta vez. No dijo nada. Porque no hacía falta. Lo había visto. En cada pequeño acto. En cada decisión. Y entendía algo ahora, Issei no necesitaba transformarse. Para ser un héroe.
El atardecer cubría Kuo con una luz suave, casi cálida, como si la ciudad misma quisiera conservar ese momento un poco más antes de dejarlo ir. Las calles seguían vivas, pero ahora con un ritmo más lento, más tranquilo. Gwendolyn Tennyson caminaba a un paso ligeramente más lento que antes. No porque estuviera cansada, sino porque estaba pensando. A su lado, Issei Oudou seguía igual que siempre. Manos en los bolsillos, mirada al frente, atento sin parecerlo. Su presencia no era ruidosa, pero tampoco pasaba desapercibida. Gwen lo observó de reojo. Y esta vez, no fue análisis. Fue algo más personal. Había visto suficiente en esos 2 días. En combate, Issei no era impulsivo como parecía. Era inteligente, adaptativo, capaz de cambiar en medio de la presión. Su forma de pensar no seguía patrones tradicionales, pero funcionaba. Y eso la intrigaba. Fuera del combate. Era aún más evidente. No necesitaba destacar para actuar. No buscaba reconocimiento. No hacía las cosas esperando algo a cambio. Simplemente lo hacía. Gwen bajó ligeramente la mirada, como si organizara sus pensamientos. Eres diferente. La frase salió sin mucha preparación. Issei giró apenas la cabeza. ¿Eso es bueno o malo? Depende. Le sostuvo la mirada. Pero en tu caso, es bueno. Issei no respondió de inmediato. No lo sé. Su tono fue sincero, no evasivo. Solo hago lo que tengo que hacer. Gwen negó suavemente con la cabeza. No. Pausa. Haces más que eso. Issei frunció ligeramente el ceño, como si no terminara de aceptar esa idea. Pero no discutió. Gwen continuó caminando, pero ahora su mirada ya no estaba en la ciudad. Estaba en él. Firme. Intenso. No en el sentido de alguien agresivo, sino de alguien que no se quiebra fácilmente. Inteligente. No académico solamente, sino práctico, adaptativo. Leal. Incluso cuando decide alejarse. Protector. No por obligación, sino por decisión. Amable. Aunque no siempre lo exprese con palabras. Y sobre todo, alguien que transmite algo difícil de explicar. Esperanza. Gwen desvió la mirada un segundo, como si reconocer eso en voz alta fuera innecesario. La gente confía en ti, aunque no lo digan. Issei soltó una leve exhalación. Eso es peligroso. Ella levantó una ceja. ¿Por qué? Porque si fallas. Pausa. Caen contigo. Gwen lo observó en silencio unos segundos. O se levantan contigo. Esa respuesta lo hizo quedarse callado. No porque no tuviera qué decir, sino porque no tenía una respuesta inmediata. El sol terminó de ocultarse parcialmente, dejando solo un rastro de luz en el horizonte. Las farolas comenzaban a encenderse. Gwen volvió a mirar al frente. Pero esta vez, su expresión era distinta. Más suave. Más interesada. No en el héroe. No en el usuario del Omnitrix. En Issei. Y eso era algo que ni siquiera ella estaba ignorando ya. La base de los plómeros los recibió con su habitual silencio metálico, ese ambiente controlado donde todo parecía estar bajo cálculo constante. Las luces blancas reflejaban en las paredes mientras las puertas se abrían con un sonido suave al reconocer su presencia. Después del bullicio tranquilo de Kuo, aquel lugar se sentía distinto, más frío, más funcional. Issei Oudou dio un par de pasos al interior antes de detenerse. No avanzó de inmediato hacia el área de entrenamiento ni hacia su habitación. Solo, se quedó ahí unos segundos, como si aún no terminara de salir de lo que había sido ese paseo. A su lado, Gwendolyn Tennyson lo observó sin decir nada. Y entonces, Issei habló. Fue agradable, pasar el rato contigo. La frase fue simple. Pero no lo era. No venía cargada de formalidad ni de distancia como muchas de sus palabras anteriores. Tampoco fue seca. Había algo más humano en el tono. Gwen lo notó al instante.
Sí. Respondió con calma. Lo fue. El silencio que siguió no fue incómodo. Pero sí, distinto a los anteriores. Más cercano. Issei desvió la mirada un momento, como si no estuviera acostumbrado a ese tipo de intercambios. Metió las manos en los bolsillos, pero esta vez el gesto no fue para cerrarse, sino más bien por costumbre. No suelo hacer eso. Gwen inclinó ligeramente la cabeza. ¿Salir? Perder el tiempo. La respuesta fue automática. Pero apenas salió de su boca, él mismo la corrigió con una leve exhalación. Aunque supongo que no fue perderlo. Gwen permitió una pequeña sonrisa. No todo tiene que ser de entrenamiento o combate. Pausa. A veces, eso también es necesario. Issei no respondió de inmediato. Pero tampoco lo negó. Había algo cambiando. No de forma brusca. No como en una batalla. Era más sutil. Más lento. Su forma de hablar ya no era tan cortante. Su postura no estaba tan rígida. Incluso su mirada, ya no evitaba tanto el contacto. Pequeños detalles. Pero reales. Desde el fondo del pasillo, una voz rompió el momento. Vaya, regresaron. Ben Tennyson apareció apoyado contra una pared, con una bolsa de comida en la mano. Pensé que se habían perdido. Issei lo miró apenas. No es tan grande la ciudad. Ben sonrió de lado. Depende con quién vayas. Su mirada se movió brevemente hacia Gwen, con esa expresión que decía más de lo que hablaba. Gwen rodó ligeramente los ojos. No empieces. Ben levantó una mano en señal de rendición. Yo no dije nada. El ambiente se relajó un poco. Pero lo importante ya había pasado. Issei dio un paso hacia el interior de la base, deteniéndose un segundo antes de seguir. No miró directamente a Gwen esta vez. Pero habló. Podemos repetirlo otro día. No fue una invitación elaborada. No fue directa. Pero estaba ahí. Gwen lo entendió. Claro. Issei asintió levemente. Y esta vez. Cuando se alejó, no parecía tan distante como antes. Porque algo había cambiado. No en su fuerza. No en su forma de pelear. Sino en algo mucho más difícil de notar. La forma en que empezaba a dejar entrar a alguien más. La base de los plomeros seguía siendo la misma. Fría. Ordenada. Silenciosa. Pero algo en el ambiente, ya no se sentía igual. No porque el lugar hubiera cambiado. Sino porque Issei Oudou empezaba a hacerlo. Los días anteriores habían dejado una marca clara. No en su fuerza. No en su dominio del Omnitrix. Sino en su forma de estar. Issei caminaba por los pasillos con las manos en los bolsillos, como siempre, pero ahora su paso era más ligero, menos cargado. Su mirada ya no estaba fija únicamente en el frente, como si ignorara todo lo demás. Ahora. Notaba cosas. Y reaccionaba. Oye, genio, se escuchó la voz relajada de Ben Tennyson, lanzándole una bebida desde el otro lado de la sala. Issei la atrapó sin dificultad. Si eso es para compensar la paliza, vas tarde. Ben sonrió. No fue paliza, fue educación. Issei dejó escapar una pequeña risa por la nariz. Claro, lo que tú digas. No hubo tensión. No hubo choque de egos. Solo, conversación. Desde un costado, Gwendolyn Tennyson observaba en silencio. Y lo notó de inmediato. Ese no era el Issei de hace unos días. El que cargaba todo en silencio. El que se aislaba por decisión. Respondía. Bromeaba. Incluso provocaba un poco. No había perdido su seriedad. Pero ahora, no estaba encerrado en ella. Vaya, murmuró Gwen, cruzándose de brazos, parece que alguien ya no está tan amargado. Issei levantó una ceja, girando hacia ella. Nunca estuve amargado. Pausa. Solo, ocupado. Ben soltó una risa corta. Sí, claro. Muy ocupado siendo intenso. Issei negó con la cabeza, pero esta vez no lo desvió. Y tú muy ocupado hablando. Alguien tiene que hacerlo, respondió Ben con una sonrisa.
Gwen observó ese intercambio. Y por dentro. Algo se acomodó. Porque ese cambio no era falso. No era forzado. Era natural. Issei seguía siendo firme. Seguía siendo decidido. Seguía siendo alguien que cargaría con lo necesario si la situación lo exigía. Pero ahora. También podía soltarlo un poco. Y eso lo hacía más completo. Issei tomó un trago de la bebida, apoyándose ligeramente contra la pared. Oigan. Ambos lo miraron. Si mañana no hay nada importante. Pausa. Podríamos salir otra vez. Ben sonrió de inmediato. ¿Otra vez? Pensé que no te gustaba perder el tiempo. Issei rodó ligeramente los ojos. Ya dije que no fue perderlo. Gwen lo miró con atención. ¿A dónde? Issei se encogió de hombros. No sé. Pausa. Pero seguro encontramos algo. Y ahí estaba. No era un gran cambio. No era algo que cualquiera notaría. Pero para quienes lo habían visto antes. Era enorme. Porque Issei Oudou ya no era solo alguien que peleaba solo. Ahora. Empezaba a vivir un poco más acompañado. La propuesta quedó flotando en el aire unos segundos. No era una estrategia. No era entrenamiento. Ni siquiera era algo importante, en apariencia. Issei Oudou se encogió ligeramente de hombros, como si lo que iba a decir no tuviera mucho peso. Podemos ir al señor Smoothie, me encanta ese lugar. Hubo un pequeño silencio. Ben Tennyson lo miró primero, y luego sonrió de lado. ¿En serio? Pausa. De todas las cosas que podrías sugerir. ¿Un batido? Issei levantó una ceja. ¿Problema con eso? Ben negó con la cabeza, divertido. No, al contrario, me agrada. Pausa. No esperaba que el tipo serio tuviera gustos así. Issei soltó una leve exhalación, casi una risa. No todo es pelear, ¿recuerdas? A unos pasos, Gwendolyn Tennyson los observaba, con esa expresión tranquila que ocultaba más de lo que mostraba. Me encanta ese lugar. Repitió en voz baja, apenas audible. Y sonrió. Porque no era la propuesta lo que importaba. Era quien la hacía. Está bien, dijo finalmente. Quiero ver qué tiene de especial. Issei asintió, metiendo las manos en los bolsillos. Entonces mañana. Pausa. Después del entrenamiento. Ben levantó la mano. Perfecto. Entrenamos, comemos, y luego otro entrenamiento. Issei rodó los ojos. Claro, tú nunca te cansas. Cuando encuentras algo bueno, respondió Ben, no lo dejas. Gwen los miró a ambos. Y por un momento. Todo se sintió normal. No había amenazas. No había presión. No había decisiones que salvaran mundos. Solo 3 personas. Planeando algo tan simple como salir a tomar un batido. Y aún así, eso era importante. Porque en medio de todo lo que cargaban. Ese tipo de momentos eran los que los mantenían, humanos.